Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados colegas? Buenas noches, Tatiana, buenas noches, Nelly. En esta oportunidad vamos a continuar con el módulo 4 y vamos a hacer referencia a los hallazgos ecográficos que hemos ido observando en este módulo 1, 2, 3, hasta llegar a este módulo 4, porque en esta oportunidad vamos a concluir con el módulo 4 con este tema, que es referente a los hallazgos ecográficos que nosotros hemos ido observando en los diferentes módulos. Porque a la siguiente clase que vamos a pasar al módulo 5, en el módulo 5, vamos a hacer referencia a la ecografía transvaginal y vamos a abordar temas referente a hallazgos ecográficos que nosotros vamos a observar cuando realizamos un descarte de embarazo en cuanto a la patología ginecológica. ¿Listo? Es por eso que a manera de retroalimentación vamos a realizar este plenario de hallazgos ecográficos, para lo cual nosotros requerimos de su participación activa de todos ustedes, para que de esta manera ustedes se puedan llevar esta información. En este momento se ha conectado el obstetra Luis. Buenas noches, obstetra Luis. Y por aquí, por el chat, nos están diciendo también buenas noches, la obstetra Nelly. Tengan todos ustedes entonces muy buenas noches. Cuando nosotros nos formamos y nos capacitamos en ecografía obstétrica, es importante entrenar nuestros ojitos y nuestra manita. Los ojos del obstetra para poder reconocer los diferentes hallazgos ecográficos y la mano del obstetra para poder realizar los diferentes planos de corte y los barridos que vamos a tener que emplear para que ustedes puedan encontrar más rápido los hallazgos ecográficos. Este plenario tiene el objetivo de que ustedes puedan entrenar aún más sus ojitos y de esta manera puedan reconocer de manera muy rápida los hallazgos ecográficos y puedan relacionar esos hallazgos ecográficos con la edad gestacional y determinar si es un hallazgo ecográfico normal o es un hallazgo ecográfico anormal. Listo. Entonces empezamos con el primer hallazgo ecográfico, que ya todos conocen este hallazgo ecográfico. A ver, obstetra Tatiana, Nelly, Luis, ¿cómo se llama este hallazgo ecográfico? ¿Y a qué semana de gestación lo observamos? ¿Me indican, por favor? Me indican sobre este hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico que nosotros cuando lo observamos le decimos a la paciente: señora, usted está gestando y tiene que venir dentro de 2 semanas a su siguiente control ecográfico. Así es, muy bien, Tatiana. Este hallazgo ecográfico que estamos observando se le denomina saco gestacional y lo observamos a la 4ª semana de gestación. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que estamos observando en la imagen, en este caso en el archivo Word?
¿Cómo se le denomina a este hallazgo ecográfico? Así es, Tatiana. El anterior hallazgo ecográfico era un saco gestacional que lo ubicamos a la 4ª semana. En este momento estamos observando a otro hallazgo ecográfico donde no solo observamos el saco gestacional, sino también, a ver, me indica, ¿y a qué semana de gestación lo observamos? Estos hallazgos ecográficos, colegas, lo hemos ido observando paso a paso en el primer trimestre de embarazo. Entonces, a ver, Osvaldo se acaba de conectar. A ver, Luis, ¿cómo se llama este hallazgo ecográfico? Que cuando nosotros lo observamos, como decimos los ecografistas, al ojímetro nomás, yo observo ese hallazgo ecográfico y digo, esta paciente tiene tantas semanas de gestación. ¿Listo? ¿Cómo se le denomina a este siguiente hallazgo ecográfico? Porque aquí estamos observando al saco gestacional y dentro del saco gestacional estamos observando al saco vitelino, también denominada vesícula vitelina. Y este hallazgo ecográfico lo observamos a la 5ª semana de gestación. Pasamos a este siguiente hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico que tiene la forma de un anillo se le denomina el signo del anillo de compromiso o el signo del anillo de diamante. Listo. Cuando observamos este signo, ¿qué nos indica ecográficamente? ¿Qué estamos observando aparte del saco gestacional, aparte del saco vitelino? ¿Qué estamos observando? A ver, ¿qué estamos observando aparte del saco gestacional y del saco vitelino? Y que lo observamos a la semana 5 y 5 días o a la semana 5 y 6 días. En esta oportunidad estamos observando al botón embrionario. Y aquí el ecografista ha medido al botón embrionario, que se conecta mediante el conducto vitelino hacia el saco vitelino. Y de esta forma lo vemos al botón embrionario. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la ecografía, si observamos inmediatamente este signo, decimos, ay, aquí está el botón embrionario y la gestante recursa con una gestación de 5 semanas y 5 días, 5 semanas y 6 días. Lo medimos y corroboramos esa edad gestacional. Seguimos avanzando. Siguiente hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico, obstetras, colegas, corresponde al embrión o al feto. A ver, me indica. Este hallazgo ecográfico que estamos observando corresponde a un embrión o corresponde a un feto. Según el reporte ecográfico, aquí nos indica la imagen ecográfica. Estamos ante una gestación de 8 semanas y 5 días. Entonces, ¿es un embrión o es un feto? A ver, vamos, por favor, participen. ¿Es un embrión o es un feto?
La paciente cursa con una gestación de 8 semanas y 5 días, según la imagen ecográfica. Es un embrión. Es un embrión porque hasta la semana 10 es un embrión y tiene 8 semanas y 5 días. Muy bien, obstetra Tatiana. Entonces aquí es importante describirlo, ¿no? Que tenemos el embrión, tenemos que describir al amnios, esta membranita que continúa de un extremo del embrión al otro extremo es el amnios. Aquí tenemos la cavidad amniótica, cavidad coriónica. Aquí observamos a la vesícula cerebral. ¿Listo? Aquí estamos observando a la reacción coriodecidual anterior, que nos indica que lo más probable es que aquí se va a insertar o se va a localizar la placenta. Y cuando estemos en una gestación de 12 semanas, observaremos a una placenta corporal anterior. ¿Listo? Muy bien, así es, Nelly, es un embrión. Seguimos avanzando con nuestro plenario de imágenes ecográficas y pasamos a este hallazgo ecográfico. En este hallazgo ecográfico, ¿lo están midiendo correctamente al embrión? ¿Sí o no? A ver, me indican, ¿es correcto la medida del embrión? Porque este embrión cursa con una gestación de 8 semanas y 5 días y lo están midiendo desde la cabecita hacia la narguita, de esta forma. ¿Será correcto de esta manera medir el embrión? Porque, a ver, observen, la cabecita del embrión está hiperflexionada. Está bien flexionado hacia su mentoncito, ¿no? Hacia el mentón. Está hiperflexionado. Y recuerdan que yo les he mencionado que el embrión lo medimos como lo encontramos, a diferencia del feto, porque el feto debe estar de perfil. Pero al embrión lo medimos como lo encontramos, pero cuando este embrión está hiperflexionado, ISOP nos indica que debemos medir desde el cuellito hacia su narguita. ¿Listo? Entonces, esta medida no es correcta. ¿Recuerdan? Porque ISOP nos dice, si el embrioncito está hiperflexionado, no midas desde la cabecita, sino mide desde el cuellito hasta la narguita. Si no, vas a tener mucho margen de error en determinar edad gestacional y fecha probable de parto. ¿Listo? Muy bien. Seguimos avanzando. Ahora, ¿qué estamos observando? A ver, ¿qué es? ¿Es un embrión o es un feto? Este hallazgo ecográfico. En este hallazgo ecográfico, ¿es un embrión o es un feto? Ajá, muy bien, Tatiana, es un feto. En este caso, para medir al fetito no lo medimos como lo encontramos. Al fetito lo debemos localizar de perfil. El fetito debe estar de perfil. Cabecita no debe estar ni flexionado ni extendido. La cabecita debe estar en posición neutra. Y lo medimos desde su cabecita hasta su narguita.
A diferencia del embrioncito, ¿no? El embrioncito lo medimos como lo encontramos. Pero cuando está hiperflexionado el embrioncito, hay que medirlo desde su cuellito hacia su nariguita. ¿Listo? Así es, Luis, es un fetito. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué modo de valorar la actividad cardíaca es? ¿Modo M o modo PW? Porque aquí estamos valorando actividad cardíaca. ¿Qué modo es? ¿Qué modo es? ¿Modo M o modo PW? Ajá, muy bien, Luis, modo M. Y este modo M lo aplicamos a los embriones. ¿Listo? Muy bien. El siguiente hallazgo ecográfico entonces será el modo PW, que lo aplicamos a los fetitos a partir de la semana 11. Recordemos que le damos la denominación de feto a partir de la semana 11. ¿Listo? Así es, Luis. Es el modo PW. Muy bien. Este hallazgo ecográfico es un hallazgo ecográfico normal o anormal. A ver, empecemos por mencionar si es normal o anormal. Recuerden que en el módulo 4, en este módulo, hemos ahondado un poquito más la parte de alteraciones anatómicas, ¿no? Y ustedes han podido observar otras alteraciones anatómicas. Y esto es importante, pues determinar, ¿es normal o es anormal este hallazgo ecográfico? Entonces, a ver, indíquenme, ¿normal o anormal? Comparemos este hallazgo ecográfico que corresponde al fetito, listo, a un fetito de 12 semanas, a ver, con este siguiente hallazgo ecográfico. Comparamos siempre para orientarnos mejor. Entonces, este hallazgo ecográfico es un hallazgo ecográfico normal o anormal. ¿Qué opinan? No hay problema si se equivocan, ¿ah? Ustedes están ahorita en proceso de aprendizaje. Porque aquí, para que se orienten mejor, estamos observando la cabeza del fetito, el cuellito, el cuerpo del fetito, el perfil del fetito, y de pronto aparece un hallazgo ecográfico encima de la cabeza del fetito, como una membranita de contenido heterogéneo que se ubica en cabeza del fetito y que abarca también el cuello del fetito. Entonces, en ese caso es un hallazgo ecográfico anormal, como indica Luis. Este hallazgo ecográfico anormal se le denomina higroma quístico. El higroma quístico es un quiste o también lo denominan como un tumor
que a menudo se localiza en cabeza fetal y en cuello fetal y está asociado a riesgo de cromosomopatía. Es común observarlo de esa manera, indica la literatura. Y lo vamos a ir observando de manera cada vez más nítida a medida que avanza la edad gestacional. Entonces vamos a observar esa imagen de contenido heterogéneo en la cual lo vamos a observar de esa forma, ¿no? De esa manera. Y pues en este caso, lamentablemente está asociado al riesgo de cromosomopatía, indica la literatura. Y por lo tanto, se tendrá que hacer exámenes complementarios como la resonancia magnética, hacer un estudio ecográfico con un ecógrafo de una resolución alta para poder determinar el riesgo de compromiso de este higroma quístico, ¿no? Y de esta manera, pues conversar, el especialista va a conversar con los papás de este fetito y les va a explicar sobre esta situación, ¿no? Los higromas quísticos, la literatura dice que con frecuencia crecen y que se hace difícil, muy difícil extirpar esa zona que está afectando la cabeza del fetito y el cuello del fetito, en la cual pues cuando el médico fetal quiere someter a una operación es complicado, indica la literatura. Entonces ahí les muestro al higroma quístico, que también lo podemos observar en el primer trimestre, a partir de la semana 12, pero que lo observamos de manera más nítida en el segundo trimestre, ¿no? En el segundo trimestre que lo vamos a observar de manera muy, pero muy nítida. Entonces, la literatura pues indica que cuando nosotros revisamos cabeza fetal y cuello fetal, tenemos que primero tener conocimiento del hallazgo ecográfico normal, cómo se observa un fetito normal y cómo se observa un fetito con alteraciones anatómicas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo siguiente. Nos memorizamos este hallazgo ecográfico, que es un fetito con características normales. Y este fetito con características normales lo llevamos ¿a dónde? Hacia lo anormal. Y de esa manera nos guiamos mejor para determinar si hay o no hay alteración anatómica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comparar a un fetito normal y a un fetito con alteraciones anatómicas. Y ahí estamos observando que es clarísima la presencia de la alteración anatómica. Listo. Nosotros cuando hacemos ecografía tridimensional, 3D, 4D, 5D, nos permite actualmente la ecografía tridimensional observar de manera más nítida las alteraciones anatómicas. Por ejemplo, aquí tenemos la cabecita del fetito. Ahí está la cabecita, el cuellito del fetito.
su vez, estamos observando que aquí hay la presencia del higroma quístico, miren, que compromete cabeza y que compromete cuello. Entonces, cuando hacemos ecografía tridimensional, no solo es para observar los rasgos del fetito o observar el fetito en volumen, sino también hoy en día nos ayuda mucho. Es un gran apoyo para determinar alteraciones anatómicas. ¿Listo? Siguiente hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico es un hallazgo ecográfico normal o anormal, colegas. A ver, me indica este hallazgo ecográfico que la flechita blanca está apuntando. ¿Es un hallazgo ecográfico normal o anormal? ¿Qué opinan? Están haciendo ustedes la ecografía y observan ese hallazgo ecográfico. Y por supuesto que lo tienen que reportar en el informe ecográfico. ¿Qué estamos observando? ¿A un hallazgo ecográfico normal o anormal? Este hallazgo ecográfico que estamos observando es un hallazgo ecográfico normal. Este hallazgo ecográfico es la hernia umbilical fisiológica que se presenta o lo observamos desde la semana 7 a la semana 12. Y que cuando esta hernia fisiológica se mantiene después de la semana 12 y mide más de 7 milímetros, va a generar alteraciones en la pared abdominal. ¿Listo? Entonces, este hallazgo ecográfico es un hallazgo ecográfico normal. ¿Cómo se le denomina? Hernia fisiológica, hernia umbilical fisiológica, que lo observamos desde la semana 7, 8, 9, 10, 11, hasta la semana 12. Pero si persiste después de la semana 12, le damos la denominación de que puede afectar pared abdominal. ¿Y qué puede causar? Lo que ustedes ya conocen. ¿Qué puede ocasionar? A ver, ¿qué puede ocasionar? ¿Cómo se le denomina? Cuando las heces intestinales flotan en el líquido amniótico. ¿Qué puede ocasionar? Gastrosquisis. ¿O qué puede ocasionar? Cuando hay un compromiso del cordón umbilical. O un falocele. Listo. Entonces, no se olviden de la hernia fisiológica, que esto es un hallazgo ecográfico normal, que lo observamos entre las semanas 7 a 12, pero que si se mantiene después de la semana 12, puede ocasionar gastrosquisis y un falocele. ¿Listo? Seguimos avanzando. A ver, siguiente hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico es un hallazgo ecográfico normal o anormal.
este hallazgo ecográfico que lo hemos observado en el primer trimestre varias veces. ¿Será un hallazgo ecográfico normal o anormal? Y que hemos dicho que este hallazgo ecográfico debe ir engrampado en el informe ecográfico de una ecografía de tamizaje de ecogenética. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de determinar si hay riesgo de cromosomopatía o no hay riesgo de cromosomopatía. Entonces, es un hallazgo ecográfico normal. Es el hallazgo ecográfico que nosotros lo engrampamos al tamizaje de ecogenética. Y este hallazgo ecográfico más este hallazgo ecográfico que es del ductus venoso, más este hallazgo ecográfico que es del flujo tricuspidio, deben ir engrampados al informe ecográfico como marcadores secundarios de riesgo de cromosomopatía. ¿Listo? Porque hemos hecho mención que debe haber coherencia entre los hallazgos ecográficos que engrampamos y la impresión diagnóstica y la descripción de los hallazgos ecográficos en el cuerpo del informe ecográfico. ¿Listo? Entonces, tenemos a estos hallazgos ecográficos normales que deben ir engrampados en el tamizaje de ecogenética. Muy bien, seguimos avanzando. Este hallazgo ecográfico corresponde ¿a qué vaso sanguíneo, colegas? ¿A qué vaso sanguíneo corresponde este hallazgo ecográfico? Donde estamos observando, aquí tenemos a la sístole, aquí observamos a la diástole y aquí estamos observando al nocho protodiastólico. ¿Cómo se le denomina a este hallazgo ecográfico o a qué vaso sanguíneo corresponde esta onda espectral? Recuerdan que cuando hemos hecho la parte de esto, primer trimestre, segundo, y hemos ido avanzando, hemos hecho temas referentes a Doppler obstétrico. Y en Doppler obstétrico hemos observado a este hallazgo ecográfico. Este hallazgo ecográfico hace mención a las arterias uterinas de un primer trimestre de embarazo. ¿Listo? Arterias uterinas de un primer trimestre de embarazo. Seguimos avanzando. Ahora nos vamos a un segundo trimestre de embarazo. En un segundo trimestre de embarazo hemos observado a cabeza fetal. Aquí estamos observando a cabeza fetal. Aquí nuevamente observamos a cabeza fetal. Aquí estamos observando cabeza fetal. Aquí una vez más estamos observando cabeza fetal. Estos hallazgos ecográficos que observamos en cabeza fetal
¿A partir de qué edad gestacional lo observamos? A partir de qué edad gestacional observamos de manera nítida al cerebelo, a la línea interhemisférica con el cabo, a la cisura parieto-occipital, a la cisterna magna, al pliegue nucal. Es decir, a partir de qué edad gestacional observamos al plano transventricular, transtalámico y transcerebeloso. Porque en estas imágenes ecográficas estamos observando, por ejemplo, aquí al plano transcerebeloso. En esta siguiente estamos observando al plano transcerebeloso. ¿Y por qué? Porque estoy observando al cerebelo. Aquí lo vamos a dibujar, aquí lo estamos observando al cerebelo. Este espacio, que es la cisterna magna, y este siguiente espacio, que es el pliegue nucal. ¿Listo? Aquí en estas siguientes imágenes estábamos observando al plano transventricular. Aquí estamos observando a la cisura parieto-occipital, ¿no? Que es el signo de la gaviota. En la parte inferior al atrio ventricular. Y a un costadito al plexo coroideo. Plano de corte axial de cabeza fetal transventricular. Y aquí te muestro los tres planos de corte, ¿no? El transventricular, el transtalámico y aquí el transcerebeloso. Estos tres planos de corte, a ver, Osvaldo, Luis, Judith, Tatiana, que en este momento están conectados, Nelly. ¿A partir de qué edad gestacional lo observamos? ¿A partir de qué edad gestacional lo vamos a observar? A partir de la semana 18. A partir de la semana 18 vamos a observar a estos hallazgos ecográficos normales. ¿Listo? Así es, a partir de la semana 18, Tatiana. Entonces, si nosotros al revisar y explorar cabeza fetal observamos a este hallazgo ecográfico, este hallazgo ecográfico será normal o anormal. Este hallazgo ecográfico. A ver, me indica, ¿normal o anormal? ¿Qué les parece? Si aquí estamos observando hallazgos ecográficos normales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer los hallazgos ecográficos normales para luego direccionarnos hacia lo anormal. Entonces, ¿es normal o anormal estos hallazgos ecográficos? Y está clarísimo, ¿no? Es un hallazgo ecográfico anormal. Aquí estamos observando que el atrio ventricular está muy aumentado de tamaño. ¿Listo? Y en este caso estamos observando que el cerebelo está disminuido de tamaño. Hay una hipoplasia cerebelosa. Entonces, estaríamos frente a unos hallazgos ecográficos anormales.
Seguimos observando estas imágenes ecográficas y en este caso corresponden a la biometría fetal. En estos hallazgos ecográficos, ¿hacemos o no hacemos biometría fetal? ¿Medimos o no medimos biometría fetal en estos tres hallazgos ecográficos? Aquí estamos observando cabeza fetal al cerebelo. Aquí estamos observando pared abdominal, pero no se observa el seno portal. Y aquí estamos observando que el fémur está curvo, no está horizontalizado. Entonces, en estos tres hallazgos ecográficos, ¿medimos biometría fetal? ¿Qué opinan? En plano de corte transcerebeloso se mide diámetro biparietal y circunferencia cefálica. De esta forma, si no se observa el seno portal, medimos pared abdominal. Y cuando está el fémur curvo, medimos fémur. ¿Es así? A ver, me indican. ¿Es correcto medir en estos tres hallazgos ecográficos? Así es, Luis, no es correcto. Está mal, porque en plano transcerebeloso no medimos cabeza fetal. Cabeza fetal se mide en plano transventricular y transtalámico. Medimos en plano transventricular y transtalámico. En lo que se refiere a pared abdominal, debe estar lo más circularmente posible y se debe observar también el seno portal de la vena umbilical. Y en fémur no se debe medir cuando el fémur está curvo. El fémur debe estar lo más horizontalmente posible, ¿no? Lo más horizontalmente posible. ¿Listo? De preferencia, en cabeza fetal debemos emplear, debemos emplear el plano transtalámico, porque en base al plano transtalámico se han hecho las tablas de Hablo en cuanto a diámetro biparietal y en cuanto a lo que nos referimos en cuanto a lo que es esto, circunferencia cefálica. ¿Listo? Siguiente hallazgo ecográfico. A ver, ¿qué representa este hallazgo ecográfico? Este hallazgo ecográfico que estamos observando representa a la placenta. Es una placenta que está ubicado en la parte anterior del útero. Por lo tanto, es una placenta corporal anterior. Sin embargo, este siguiente hallazgo ecográfico que también representa a la placenta, esta placenta cubre el óseo. Es decir, esta placenta cubre cuello uterino. Y vamos a suponer que la paciente cursa con una gestación de 32 semanas. A ver, placenta, ahí tenemos a la placenta que cubre cuello uterino. Y tiene 32 semanas. Diagnóstico. Vamos. ¿Cuál es nuestra impresión diagnóstica?
obstetra Judith, obstetra Araceli. ¿Cuál sería nuestra impresión diagnóstica? ¿Inserción baja de placenta o placenta previa? ¿Cuál sería la impresión diagnóstica? Placenta previa, ¿no? Hemos dicho que cuando la placenta cubre el óvulo y la paciente cursa con una gestación de 32 semanas, tenemos la denominación de placenta previa. Así es, obstetra Tatiana. Muy bien. Seguimos avanzando. Nos vamos a este siguiente hallazgo ecográfico. En este hallazgo ecográfico estamos observando a la placenta, pero esta placenta presenta imágenes anecoicas de bordes irregulares en la placenta. De bordes irregulares en la placenta. ¿Cuál será la impresión diagnóstica? Porque esas imágenes anecoicas de bordes irregulares en placenta son las lagunas placentarias. Si observamos en placenta lagunas placentarias y a medida que vamos evaluando a la paciente seguimos observando más lagunas placentarias, esto nos indica acretismo placentario. Y hay que determinar si es una placenta acreta, percreta, increta. ¿Listo? Acretismo placentario cuando hay lagunas placentarias. ¿Listo? Cuando decimos que hay un desprendimiento prematuro de placenta. Cuando observamos un hematoma retroplacentario. El hematoma se observa de esta forma. Con una imagen anecoica que solo va a comprometer la placa basal y la sustancia placentaria, una parte de la sustancia placentaria o la parte superior de la sustancia placentaria. Sin embargo, aquí vamos a ver imágenes anecoicas pequeñitas, otras de tamaño regular, otras grandes, ¿no? Y diferentes imágenes anecoicas, que eso representaría al acretismo placentario, ¿no? Porque acá estamos observando en este hallazgo ecográfico, estamos observando a las lagunas placentarias. ¿Listo? Muy bien. Nos vamos al siguiente hallazgo ecográfico. ¿Qué estamos observando aquí? Como lo dice en la imagen de la diapositiva. ¿Qué estamos observando? A un hallazgo ecográfico de polidramnios. Aquí estamos observando a un hallazgo ecográfico denominado polidramnios. Hallazgo ecográfico denominado polidramnios. ¿Y por qué? Porque el pozo mayor está en 91 milímetros y el lila está en 28.9 centímetros. Cuando observamos polidramnios, ¿qué debemos explorar? A ver, colegas, si observamos polidramnios, ¿qué debemos explorar?
¿Qué debemos explorar? En el cuerpo del fetito, ¿qué debemos explorar? ¿Recuerdan? Pared abdominal. Debemos explorar sí o sí pared abdominal. Y si en pared abdominal observamos como si hubiera dos estómagos, ¿listo? Como si hubiera dos estómagos, ¿qué nos indica? ¿Cuál sería en este caso la impresión diagnóstica? Si en pared abdominal observamos como si hubiera dos estómagos, ¿cuál sería la impresión diagnóstica? ¿Recuerdan? Atresia duodenal. Y si no observamos estómago o observamos que el estómago está disminuido de tamaño, atresia esofágica. ¿Listo? Muy bien. Aquí, a ver. ¿Qué estamos observando aquí en rostro fetal? Vamos a ver, participe. ¿Qué estamos observando aquí en rostro fetal? Y que esa zona donde está la flechita tiene la característica del saco vitelino, ¿no? Y que debe tener esa característica. Porque si no presenta esa característica, pues estamos frente a un hallazgo ecográfico anormal, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando al cristalino. Cuando nosotros observamos rostro fetal dentro de la órbita ocular, sí o sí debemos observar a los cristalinos. En cada órbita ocular tenemos que observar a los cristalinos. ¿Listo? Porque si nosotros no observamos con esta característica el cristalino, que es una imagen hiperecogénica con un centro sonolucente, si no lo observamos con esa característica y este cristalino lo observamos de color opaco, eso nos indica que el fetito presenta catarata y que lo debemos pues reportar al médico especialista en medicina fetal. ¿Listo? Estaríamos observando aquí a la catarata. Entonces comparamos un hallazgo ecográfico normal con un hallazgo ecográfico anormal. ¿Listo? Listo, ustedes. Muy bien. Seguimos avanzando. ¿Qué es lo que estamos observando aquí en este siguiente hallazgo ecográfico? En este siguiente hallazgo ecográfico estamos observando a un embarazo doble. Y cuando observamos a un embarazo doble, debemos determinar si estamos observando al signo lambda o al signo T. Debemos determinar si estamos observando al signo lambda o al signo T. Y cada signo presenta una característica peculiar.
El signo lambda es una estructura membranosa más gruesa que el signo T. Aquí tenemos esta estructura membranosa y aquí tenemos la otra estructura membranosa. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que les acabo de mencionar, en esta primera imagen estaríamos observando al signo lambda, ¿listo? Y en esta siguiente imagen ecográfica estaríamos observando al signo T. Entonces aquí tenemos el signo lambda y el signo T. Y que debemos diferenciarlo para establecer si es un embarazo dicoriónico diamniótico o es un embarazo monocoriónico diamniótico. Entonces es importante establecer ambas diferencias. ¿Listo? Vamos a seguir avanzando y tenemos este siguiente hallazgo ecográfico. A ver, me indican qué estamos observando en este siguiente hallazgo ecográfico. ¿Qué es lo que estamos observando en este siguiente hallazgo ecográfico? Espera un momentito para que ustedes me den la respuesta. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Que pareciera que fueran dos ojitos chinitos, ¿no? Y que también nosotros debemos explorar porque se pueden observar patologías asociadas o alteraciones anatómicas asociadas a este órgano. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Aquí estamos observando en plano de corte transverso a los riñones. Aquí observamos a un riñón y aquí observamos al otro riñón. A su vez, aquí estamos observando a la columna fetal, pero también observamos que dentro de los riñones se encuentra la pelvis renal. Y en este caso, si aquí lo dibujamos a la pelvis renal es una imagen anecoica de una abertura bien delgadita que llega a medir como máximo 4 milímetros, porque cuando se encuentra en más de 4 milímetros hablamos de una dilatación de la pelvis renal. En este caso, estamos observando que la pelvis renal se encuentra dilatada. Entonces, ese hallazgo ecográfico corresponde a los riñones. Sí o sí debemos observar riñones, medir pelvis renal, observar vejiga y medir vejiga para determinar alteraciones anatómicas. ¿Listo? Esta parte ya lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos abordado este tema acerca de las vías urinarias. Entonces aquí tenemos a los riñones. ¿Qué estamos observando aquí? A ver, esta imagen A, B, C y D representa también a los riñones. ¿Representa o no representa también a los riñones, colegas? Estas cuatro imágenes, A, B, C, D, ¿representa o no representa a los riñones?
¿Qué está pasando aquí? Si fuera riñones, ¿qué está pasando aquí en pelvis renal? ¿Qué estamos observando? Estamos observando que pelvis renal se encuentra dilatada. Aquí observamos, a ver, aquí estamos observando a un riñón. Aquí está el otro riñón. Aquí hay un riñón. Aquí está el otro riñón. ¿Listo? En plano de corte transverso. Pero acá estamos en plano de corte longitudinal. Un riñón en la cual vemos que se encuentra dilatada la pelvis renal. En esta siguiente imagen, colegas, ¿observamos o no observamos a los riñones? A ver, me indica. En estas siguientes aquí, en esta siguiente imagen, ¿se observa o no se observa a los riñones? Espero un momentito para que ustedes puedan participar, porque el objetivo de este plenario de imágenes ecográficas es que ustedes cada vez más se vayan familiarizando con los hallazgos ecográficos. Y es importante de que quienes están conectados pues participen, ¿no? El beneficio al final es para ustedes. Entonces, ¿se observa o no se observa en esta imagen a los riñones? A ver, observen de manera detenida esta imagen ecográfica. ¿Observamos o no observamos? ¿Se observa o no se observa riñones? ¿Qué opina? Porque para que decir si se observa riñones, tiene que observarse la pelvis renal. Así la pelvis renal, como les he descrito, es una estructura anatómica bien fina, bien delgadita. Se observa la pelvis renal para yo decir si está presente los riñones. Porque si aquí estaría presente los riñones, entonces lo dibujaría de esta manera, miren. Lo dibujo acá, hay un riñón y acá lo dibujo el otro riñón. Pero acá donde he dibujado, ¿dónde está la pelvis renal? ¿Se aprecia pelvis renal? No hay pelvis renal. La pelvis renal es un hallazgo ecográfico bien finito, bien delgadito, que se encuentra en el centro del riñón y se observa como una imagen anecoica, bien fina, bien delgadita, en el centro del riñón. Y en este caso, si yo quito lo que he pintado, entonces, ¿hay o no hay riñones en ese hallazgo ecográfico? ¿Observamos o no observamos riñones en ese hallazgo ecográfico? ¿Qué opino? ¿O estaremos frente a un hallazgo ecográfico de agenesia bilateral en riñones? Así es. En este caso, no estamos observando los riñones, porque no se observa la pelvis renal. Entonces, estamos frente a un hallazgo ecográfico de agenesia bilateral renal. ¿Listo? Agenesia bilateral renal.
¿Ya? Entonces tienen que observar. ¿Qué es lo que tienen que observar? Pelvis renal para determinar si existe la presencia o si está presente los riñones. ¿Listo? En este caso no hay presencia de la pelvis renal. Entonces no están presentes ninguno de los dos riñones. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Qué es lo que observamos aquí? ¿Qué es lo que estamos observando aquí, colegas? A ver, vamos. Está clarísimo lo que estamos observando aquí. Y es lo que debemos observar cuando evaluamos corazón fetal. En corazón fetal, ¿qué debemos observar? El corte de 4 cámaras, bien definidos los ventrículos, las aurículas, el tabique interventricular, la válvula tricúspide, bicúspide, el foramen oval, ¿listo? Y cuando colocamos la cajita color en corazón fetal, en el corte de 4 cámaras, ahí debemos observar al color Doppler, este signo que es el signo que vemos como un signo igual, en la cual estamos observando la velocidad del flujo sanguíneo en corazón fetal. ¿Listo? Es lo que hacemos para determinar, porque determinar si corazón fetal presenta sus estructuras anatómicas que debe presentar y que nos ayuda al color Doppler, nos ayuda también a determinar si hay alguna alteración anatómica y cómo se está dando la velocidad del flujo sanguíneo a nivel de corazón fetal. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando hay alteraciones anatómicas en corazón fetal? Como por ejemplo en este caso. En este caso estamos ante un hallazgo ecográfico de alteración anatómica en corazón fetal. ¿A qué nivel se encuentra la alteración anatómica, colegas, en corazón fetal? Si ustedes ya tienen conocimiento, como dice Luis, el corte de 4 cámaras, aquí lo definimos mejor, el corte de 4 cámaras. Pero ¿qué pasa cuando no observamos de esta forma el corazón fetal? Y lo llegamos a observar de esta manera. Aquí tenemos corazón fetal también. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en corazón fetal, colegas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque tenemos que describir, ¿no? Tenemos que describir el hallazgo ecográfico. A ver, les doy un momentito para que ustedes me contesten. A ver, vamos. ¿Cuál es el nivel de compromiso en este caso? ¿Qué es lo que está pasando aquí con el tabique interventricular? ¿Qué es lo que está pasando aquí con el tabique interventricular? Hay un espacio aquí. ¿Listo? Entonces aquí observamos un defecto del tabique interventricular. ¿Qué más? Miren qué pasa aquí con las aurículas.
pero el tamaño de las aurículas se encuentran alterados. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros conocemos y describimos al hallazgo ecográfico normal, podemos hacer una comparación entre un hallazgo ecográfico normal y el hallazgo ecográfico anormal. Hacemos una comparación entre ambos hallazgos ecográficos y es por eso que siempre les digo, visualicen y reconozcan los hallazgos ecográficos normales para luego relacionarlos con los hallazgos ecográficos. Seguimos avanzando. Siguiente hallazgo ecográfico que estamos observando aquí. A ver, en tórax. ¿Qué estamos observando en tórax? Colegas, participen. A ver, ¿qué estamos observando en tórax? ¿Qué será esa imagen anecoica en tórax? Recordemos que hemos observado diferentes imágenes ecográficas. ¿Qué será? ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Esta imagen anecoica en tórax. Esta imagen anecoica que estamos observando en tórax es un quiste en los pulmones. Aquí tenemos quistes en los pulmones. Es un quiste grande en el pulmón, ¿no? Y lo estamos observando de esa forma, a ver. Y aquí también estamos observando al quiste del pulmón. ¿Cuál de los dos corresponde al quiste en el pulmón? ¿Este o este? ¿La primera imagen o la segunda imagen? A ver. Ajá, muy bien, Luis. La segunda imagen, porque aquí estamos observando al diafragma que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Y entonces el quiste en el pulmón pues sería este hallazgo ecográfico.
Muy bien. Este hallazgo ecográfico es el estómago, ¿no? Que también lo observamos como una imagen anecoica. Así es. Siguiente imagen ecográfica, a ver. Y ustedes me van a ayudar a describir esta imagen ecográfica. Pero yo les voy a dar acá una ayudadita. Aquí estamos observando el cuello uterino. Aquí estamos observando a la cabeza fetal. Y aquí estamos observando a un vaso sanguíneo que se ha deslizado hacia el cuello uterino. Recuerden que cuando hemos evaluado o hemos realizado ecografía obstétrica del tercer trimestre, hemos hecho referencia a este hallazgo ecográfico que está relacionado con la inserción del cordón umbilical y que es importante, por ende, determinar la inserción del cordón umbilical. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, colegas? En este momento están quienes están conectados. A ver, Luis, Nelly, a ver, vamos, Tatiana, quienes están conectados, Osvaldo, cuello uterino, presentación fetal y el vaso sanguíneo. Y que está muy, pero muy relacionado, hablamos de que está muy relacionado con la inserción del cordón umbilical. Y que en un segundo trimestre y en un tercer trimestre debemos determinar inserción del cordón umbilical, que es muy importante, porque podemos estar frente a un hallazgo ecográfico denominado, ¿recuerdan? Inserción velamentosa. ¿Y qué conlleva la inserción velamentosa, colegas? La inserción velamentosa. ¿Qué puede generar la inserción velamentosa? Que para nosotros los obstetras que atendemos los partos, que se hace la atención de los partos, es riesgoso con esa inserción velamentosa, porque puede causar que la inserción velamentosa es un factor de riesgo para que se dé lo que estamos observando en este momento. Ahí lo quito lo pintado. A ver. Claro que si es que atendemos un parto por vía vaginal, con inserción velamentosa se rompe el cordón, ¿no? Y si seríamos en graves problemas, ¿no? Como profesionales y como paciente también, al toque se descompensa la paciente y el momento en que está saliendo el fetito, el recién nacido, ¿no? Shock hipovolémico al toque. Eso ya lo sabemos. Pero cuando observamos una inserción velamentosa, esta inserción velamentosa, ¿a qué conlleva? Aparte de que se puede romper o se va a romper en el momento del parto el cordón y vamos a estar en serios problemas. ¿A qué conlleva una inserción velamentosa? Y que cuando tenemos una inserción velamentosa hay que descartar que todavía estamos aquí en el embarazo. Ecográficamente, ¿qué tenemos que descartar?
y que es una patología que no se presenta con mucha frecuencia, ¿no? Y es por eso que dicen los especialistas no lo toman como una rutina, ¿no? Como algo que se debe esto colocar dentro de un esquema de seguimiento, ¿no? Sino que dice que si se presenta y hacen énfasis porque uno de los factores de riesgo es la inserción velamentosa. Si es que estamos frente a una inserción velamentosa, indica que debemos descartar sí o sí y observar y hacer el seguimiento de sí o sí, porque aquí antes del parto puede haber un compromiso del feto, ¿no? Podríamos llegar a un óbito fetal. Entonces, recuerda que podemos observar. Podemos observar a la basa previa. Este hallazgo ecográfico corresponde a la basa previa. La basa previa es un hallazgo ecográfico en el cual vamos a observar a los 3 vasos sanguíneos en las 2 arterias y una vena desprotegida del cordón umbilical. Se encuentra desprotegido del cordón umbilical, mejor dicho, de la gelatina de Wharton, cuando va a estar desprotegido de la gelatina de Wharton. Y como no está cubierto por la gelatina de Wharton, esos 3 vasos sanguíneos se van a ir hacia dónde, se van a direccionar hacia el cuello uterino y van a ser comprimidos por la presentación. Al ser comprimido por la presentación fetal, esto va a generar hipoxia fetal, asfixia fetal y luego óbito fetal. ¿Listo? Entonces, esta imagen ecográfica representa a la basa previa. Pasamos a esta siguiente imagen ecográfica. Estas imágenes ecográficas representan a la ecografía tridimensional. Y aquí estamos observando bastante diferencia entre una ecografía 3D y una ecografía 5D. A medida que avanzan las dimensiones, la imagen ecográfica se observa de manera muy nítida. Aquí estamos observando una imagen ecográfica en 3D y aquí estamos observando una imagen ecográfica en 5D. Ahí está, imagen ecográfica en 5D. La imagen ecográfica en 5D se acerca mucho, se observa mucho, se acerca mucho a la textura de la piel. Hoy en día los equipos ecográficos tienen para captar una imagen en 3D y convertirla en 4D, modo movimiento, convertirla en 5D y también convertirla en 5D modo movimiento y pasarla a 6D. Entonces aquí estamos frente a unas imágenes ecográficas tridimensionales, que hoy en día lo empleamos también para determinar alteraciones anatómicas. Porque aquí, como ustedes pueden observar, es fácil de identificar, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, en rostro fetal. En este caso estamos observando circular de cordón, donde en cuello fetal, labio superior, labio inferior, ¿no? Entonces nos ayuda mucho a determinar alteraciones anatómicas, pues cuando hacemos este tipo de ecografía tridimensional. Entonces actualmente no solo
lo empleamos para ver las características, los rasgos característicos del rostro fetal, de las otras estructuras, y en rostro determinar a quién se parece, al papá, a la mamá, al hermanito al abuelo, a la abuela, ¿no? Entonces, sino para determinar las características, ¿no? de algunos hallazgos ecográficos anormales que podemos encontrar, en este caso, en rostro fetal. Aquí también observamos la mano fetal. En esta última imagen de la diapositiva, estamos comparando una ecografía en 2D que nos permite observar imágenes ecográficas en 2 dimensiones en modo de imagen en color de gris. Es una imagen plana y una imagen, en este caso estamos en 4D, puede ser, en la cual podemos ver la imagen ecográfica en volumen, ¿no? Y la diferencia es bastante. Y mucho más, la diferencia lo estamos observando aquí en modo 5D, ¿no? Aquí en este modo 5D, la diferencia es bastante. A mayor dimensión, mejor resolución de imagen ecográfica. Entonces, mis estimados colegas, en este diplomado hemos desarrollado el módulo 1, que correspondía a ecografía del primer trimestre, módulo 2, que ha correspondido a ecografía de un segundo trimestre, módulo 3, donde hemos observado hallazgos ecográficos de un tercer trimestre, y en el módulo 4, donde hemos puesto énfasis a las alteraciones anatómicas que podemos observar, y también hemos hecho mención a la ecografía 3D, 4D, 5D, 6D. El día de hoy hemos realizado un plenario de hallazgos ecográficos, de imágenes ecográficas, con la finalidad de que ustedes vayan poco a poco familiarizándose con las imágenes ecográficas. Nosotros como ecografistas tenemos que ir observando una y otra vez las imágenes ecográficas, los videos ecográficos. Primero, hallazgos ecográficos normales y luego hallazgos ecográficos anormales. De esa manera, cuando nosotros vayamos al ecógrafo, más rápido vamos a identificar los diferentes hallazgos ecográficos. Porque recordemos que en ecografía tenemos que identificar una serie de hallazgos ecográficos, y es por eso lo que hemos hecho el día de hoy, el plenario, y también a manera de recordar lo que ya hemos ido desarrollando en estos 4 módulos referente a ecografía obstétrica. ¿Listo? A la siguiente clase, mis estimados colegas, continuamos con el 5.º módulo. En el 5.º módulo vamos a hacer referencia a la ecografía, transvaginal, ¿ya? En el 5.º módulo vamos a hacer referencia a la ecografía transvaginal. Nosotros, como obstetras, pues diagnosticamos ecográficamente el embarazo. La paciente acude donde nosotros y nos dice: deseo hacerme un descarte de embarazo mediante el ecógrafo. Le hacemos el descarte de embarazo en el ecógrafo y muchas veces no encontramos embarazo. Encontramos hallazgos ecográficos que corresponden a patología ginecológica.
porque ante un retraso menstrual, no siempre el retraso menstrual está relacionado con un embarazo. El retraso menstrual también puede estar relacionado con patología ginecológica, como por ejemplo los pólipos endometriales, la adenomiosis quística, los miomas uterinos, los quistes en los ovarios poliquísticos, patología ginecológica. Y que nosotros en el momento de hacer un descarte de embarazo, si no encontramos embarazo, tenemos que colocar lo que encontramos. ¿Cómo vamos a colocar lo que encontramos si no conocemos la parte de patología ginecológica? Y es por eso que en este módulo 5 vamos a desarrollar y vamos a observar hallazgos ecográficos que corresponden a la patología ginecológica, donde ustedes van a aprender a reconocer un útero de características normales, los ovarios de características normales, cómo el endometrio cambia a medida que avance el ciclo menstrual. El endometrio no se mantiene engrosado ni tampoco se mantiene muy delgado. El endometrio cambia de características en función a cómo va avanzando el ciclo menstrual. Y tiene que haber una coherencia entre el endometrio y los ovarios. ¿Listo? Para determinar si no hay un desbalance hormonal. Entonces, en este quinto módulo vamos a hacer referencia a la ecografía transvaginal en cuanto al descarte de embarazo y vamos a iniciar con reconocer hallazgos ecográficos normales de útero, endometrio, cervix, ovarios y luego nos vamos a ir a establecer qué hallazgos ecográficos patológicos podemos encontrar. Porque recordemos que trompa de falopio solo se observa cuando hay patología asociada, cuando hay, por ejemplo, una inflamación pélvica, un embarazo ectópico, un hidrosalping, observamos trompas de falopio. Y también vamos a abordar esos temas en los cuales en algunas ocasiones podemos encontrar un embarazo ectópico, un hidrosalping, una enfermedad inflamatoria pélvica, para reportar al médico especialista. Si nosotros ante un descarte de embarazo observamos que no hay embarazo, pero observamos ovarios poliquísticos, que vendría a ser la causa de que la paciente no menstrua, no presenta flujo menstrual, igual manera lo reportamos haciendo mención de que la paciente vino por un tema de embarazo, pero no encontramos embarazo, sino ovario poliquístico y lo reportamos al médico especialista, ginecólogo, obstetra, para que le dé el tratamiento respectivo. ¿Listo? Entonces, a la siguiente clase vamos a desarrollar el módulo 5, para el cual ustedes tienen que ir ya abonando la quinta pensión. Hasta aquí, mis estimados colegas, ¿tendrán alguna pregunta, alguna duda? Porque ahora nos vamos a orientar más a tocar temas de la parte ginecológica. Pasamos al módulo 5. En el módulo 6 continuamos con informes ecográficos y con ese módulo terminamos, ¿no? Con el módulo 6, que es referente a cómo debemos elaborar correctamente un informe ecográfico siguiendo lo que nos indican las guías internacionales y cómo debemos reportar esos informes ecográficos y que va a depender de las semanas de gestación y de las características que presenta cada hallazgo ecográfico. ¿Listo?
Entonces nos queda prácticamente 8 clases más, ¿no? Nos queda 4 clases del módulo 5, 4 clases del módulo 6. Y con ello terminamos el diplomado. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces no hay preguntas. Yo les sugiero, mis estimados colegas, que la clase lo revisen varias veces. Igual manera, revisen las diapositivas y vayan observando las imágenes ecográficas que estoy compartiendo con ustedes, que en la mayoría de los casos son imágenes ecográficas de ISOC y Medicina Fetal de Barcelona, para que ustedes poco a poco vayan familiarizándose con los hallazgos ecográficos. Y cuando tengamos algún plenario de este tipo, ustedes puedan participar, ¿no? Activamente y puedan llevarse de manera esta presentación, esta información se la puedan llevar y entrenarse cada vez más con estos hallazgos ecográficos. ¿Listo? Muy bien, entonces mis estimados colegas, con esto terminamos el módulo 4. En la siguiente clase continuamos con el módulo 5. En este momento, como siempre, les envío el archivo Word para que ustedes tengan estos hallazgos ecográficos y lo puedan repasar una y otra vez. No habiendo entonces ninguna pregunta, nos conectamos el próximo viernes en el mismo horario. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el próximo viernes. Buenas noches.